buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, vamos a compartir la frase correspondiente al día de hoy. Adelante. Una persona que piensa en construir muros y no puentes no es cristiano. Bueno, el día de hoy, mis amores, tenemos un mix de temas muy interesantes. Nos vamos al mundo de la muerte del Papa Francisco, tiempos de duelo. Y en la segunda parte del programa vamos a tener una entrevista con el señor José Azar Villini, representante de Jesús en el Parque Colón, zona colonial. Así que ya ustedes saben, hoy tenemos una entrega maravillosa, como siempre, para todos ustedes. Iniciamos formalmente con el mundo del duelo, tanatología, y el día de hoy está aquí con nosotros nuestra querida licenciada Vivian Revilla, tanatóloga con formación en logoterapia y terapia familiar sistémica. Y con nuestra querida Vivian vamos a tratar un mix de temas relacionados al mundo del duelo, así como la muerte del Papa Francisco. Buenas tardes, Vivian, ¿cómo tú estás, mi corazón? Bienvenida como siempre a tu casa. ¿Cómo estás, Crismeli? Qué gusto estar aquí nuevamente, literal mi casa, así lo siento. Gracias por la oportunidad. Gracias por el tema, que es un tema de mucha reflexión, de mucha praxis tanatológica también en las personas que de repente no somos familiares o algo así del Papa, pero estamos atravesando un duelo, si somos católicos, si somos parte de este momento de duelo que pasa en la Iglesia Católica. Así que muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor para mí compartir este momento de risas, de reflexión, de controversia, contigo y con los que nos escuchan aquí desde Perú. Como siempre, un inmenso placer tener la oportunidad de compartir contigo siempre estos temas tan importantes que sé que vas a llevar luz a toda nuestra audiencia. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Qué ocurre con tantas situaciones de pérdidas en este momento? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Hace un duelo complejo, un duelo que se parece mucho al que experimentamos aquí en Perú hace unos meses, que fue muy similar al que ustedes experimentaron, ¿no? El duelo de cuando uno va a un lugar esperando estar seguro, esperando estar bien, esperando pasarla, acaba siendo, ¿no? Vamos, invasivo, pero es importante el tal cual es, ¿no? Y entender qué es lo que estamos viviendo. La Iglesia Católica es un día, es un momento que no solo se pierde un sino también de... Amores, vamos a pausa y volvemos en breve. Nuestras puertas, el nuevo diario, nuestras puertas están abiertas en el nuevo diario, las cosas como son. Nuestras puertas, el nuevo diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas, el nuevo diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. El nuevo diario, las cosas como son. Nuestras puertas, el nuevo diario, las cosas como son. Nuestras puertas, el nuevo diario, las cosas como son.
Bueno, señores, iniciamos formalmente el tema del día de hoy. Nos vamos al mundo del duelo, al mundo pues de la muerte del Papa Francisco. Y tenemos aquí a una invitada, a alguien parte de la casa, la licenciada Vivian Revilla desde Perú, tanatóloga, que va a compartir con nosotros sus conocimientos sobre este mix de temas tan interesantes. Vivian, ¿Cómo adelante. están? Buenos días, buenos días. Espero que así todo se me escuche bien y se me vea bien. Sí, muchísimas gracias, Crismeli, nuevamente por darme esta oportunidad. Es un tema hermoso, es un tema de mucha reflexión, el tema del duelo, el Papa. No para los católicos hemos perdido no solo al pontífice, sino también yo creo a esa persona que le tocó afrontar momentos muy complicados de la iglesia y nos dio muchas lecciones, ¿no? De humildad, de simpleza. Para mí Francisco es esta combinación hermosa de caridad sincera y simpleza. Así que empezaremos a conversar sobre el duelo que estamos atravesando hoy los católicos. Vivian, es la siguiente. En estos tiempos estamos viviendo momentos difíciles, muchas pérdidas. ¿Qué es lo que está pasando? Crismeli, aquí los dominicanos y los peruanos nos abrazamos, ¿sabes? Porque ustedes acaban de tener un evento muy doloroso y aquí en Perú hace un mes tuvimos muy similar. Exactamente igual, un espacio en el cual la gente va a divertirse, a disfrutar. En este espacio iban familias, iban niños, igual se desprende de hecho este espacio aquí en Perú, en el norte del Perú, y esta conmoción, ¿no? Este dolor, esto es lo que yo llamo duelos comunitarios, ¿no? Que empezamos a preguntarnos cuán vulnerable es la humanidad, cuán vulnerables somos. Vamos a un lugar buscando diversión, buscando pasar un buen momento y salimos con el corazón roto y algunos no salieron, ¿no? Entonces, eso, la muerte del pontífice también, ¿no? El duelo que se hace masivo, ¿no? Que son grupos humanos los que están pasando por este duelo, creo que nos hacen cuestionarnos en dos cosas. Primero nos invita a una reflexión de qué tipo de existencia estoy teniendo, quiero tener. Y segundo, lo vulnerable que es nuestra historia, ¿no? La vida humana en general. Entonces, creo que nos invita a preguntar qué es lo que queremos hacer de nosotros, ¿no? ¿Cuántos sueños, cuántos proyectos, cuántas ideas estamos dejándolas en el tintero, ¿no? Por miedo, por pensar que habrá mañana, ¿no? Y no siempre hay mañana, ya lo hemos visto, ¿no? Incluso cuando menos se espera, la muerte puede venir a nuestro encuentro, ¿no? Y creo que una tercera reflexión es, no sé si la pregunta es si estamos preparados, porque esto me suena a mí un poco vanidoso, estar preparado para la muerte. Pero yo creo que la pregunta es cuán amistados estamos con esta posibilidad, que es la única posibilidad que es eminente en nuestras vidas, ¿no? Es la única certeza, dirían algunos filósofos, ¿no? La muerte. Entonces, creo que son momentos, tiempos de mucha reflexión. Ustedes han sido golpeados impresionantemente y como ponía algunas publicaciones que pude compartir, como da ganas de abrazar el corazón, ¿no? De abrazar y decir, va a pasar, porque el duelo pasa, sí, destruye, desordena, conflictúa, cuestiona, molesta, pero pasa, ¿no? Y algo que yo siempre le digo a las personas que acompaño en duelo es, lo único que hay que ver es que no pase desapercibido, ¿no? Que realmente nos haga cuestionar, cambiar. Tú me dirás, ¿no? Tú que has estado muy cerca a este luto que ha tenido tu país, ya no son los mismos, ¿no? Y es que nos toca hacer un cambio más profundo después de un duelo, ¿no? Entonces, es un poco lo que con estas reflexiones podemos empezar, ¿no? Interesante todos estos puntos que estás compartiendo con nosotros. Es cierto, cada proceso de dolor nos reta, pero también nos hace
transformaciones en la vida de cada persona. Vivian, ¿qué tipo de sentimientos puede generar la pérdida del Papa? A ver, aquí creo que hay que enfocarnos en un mundo creyente, ¿no? En el mundo que ha perdido a su cabeza, esta persona que es el representante de Cristo en la tierra, ¿no? A nivel personal, voy a ser muy transparente, yo no estaba siguiendo muy de cerca el tema de la salud del Papa, pero cuando me entero, es como que el corazón se pone chinito, yo digo, ¿no? Como que, no, falleció, ¿no? Este hombre tan maravilloso, entonces viene esta sensación de pena, esta sensación, no sé si solo me pasa a mí, pero incluso hasta de miedo, creería, porque el barco gigante de la Iglesia Católica hoy entran en cónclave, creo mañana, deben estar acabando las exequias hoy, entre hoy y mañana, y entran en cónclave, ¿no? La Iglesia Católica, que es este barco grande, gigante, yo creo que lleno de amor, como lleno de errores también, es parte de que es humana, eh, entra en una especie de espera, que como te digo, no sé si soy yo, que creo que da miedo, ¿no? Creería que la Iglesia Católica hoy está pasando por grandes crisis a veces. Aquí en mi país venimos viendo cosas fuertes en la Iglesia, situaciones complejas que están afrontando. Entonces ahora viene la gran pregunta, ¿quién es ahora el que va a dirigir este barco, ¿no? Y vaya que Bergoglio ha dejado una valla gigante de caridad, de cercanía. Yo me conmoví mucho y te lo comentaba antes de empezar el programa, hoy en la mañana me llegó, yo no sé si de casualidad, un video en el que un niño le pregunta al Papa Francisco, muy llorando, muy conmocionado, que su papá había muerto, pero que su papá era ateo, que si su papá iba a ir al cielo. Y el Papa no entró en ninguna discusión teológica al respecto. Primero, consoló al niño, lo abrazó, le pidió que se acerque, le dijo que le hable al oído, ¿no? Con mucha amor. Después que evidentemente conversan, no se escucha que conversan, él dice que el niño le ha dado permiso para contar que él está preocupado y está triste porque, ¿y si papá no va al cielo? ¿No? Y el niño le dice, pero mi papá era un hombre bueno. Y dentro de la respuesta que Francisco le da, le dice algo que a mí me tocó el corazón, ¿no? Le dice, para un creyente es fácil bautizar a sus 4 hijos. Este hombre tenía 4 hijos. Para un no creyente es toda una hazaña bautizar a sus 4 hijos. Y si era bueno, Dios está orgulloso de él. Y hace distintas preguntas a la audiencia, ¿no? Y le dice, ¿Dios ama a sus hijos buenos? Y todos responden, sí. ¿Dios rechaza a sus hijos buenos? Y todos responden, no. Entonces él lo mira al niño y le dice, ahí está tu respuesta, ¿no? Tu papá está en el cielo. Esta certeza amorosa, que de repente para algunos eso es toda una discusión teológica. Y ojo, la respeto, ¿eh? Yo no soy sacerdote ni experta en teología. Pero sabes que a mí me hace mucho sentido este duelo porque cuando yo acompaño a la persona en el fallecer, y a veces estoy ahí, cuando está muriendo, a veces la gran pregunta es, Vivian, me voy al cielo. Y escuchar esta respuesta del Papa, que tiene toda esta autoridad teológica, eclesial, tan simple, tan amorosa, digo, wow, hemos perdido no solo una mente, sino un corazón, ¿no? Un hombre tan, y que hizo cambios drásticos, ¿eh? Uy, ahí Crismeli, a ti que te gusta la controversia, he hecho cambios fuertísimos en reglas que para la iglesia eran muy duras, divorcio, homosexualismo, temas de suicidio, o sea, ha hecho cambios bastante drásticos desde una mirada más amorosa, caritativa, cercana, ¿no? Incluso, no sé si sabes, ayer leía en Roma Reports, que es como una especie de diario del Vaticano, que él ha hecho algunos cambios, pidió que se hagan algunos cambios en las exequias,
las exequias papales son muy, bueno, también como tiene que ser, la muerte de un jefe de Estado, también es un jefe de Estado, ¿no? Pero tienen mucha pompa a veces, ¿no? Y él pidió, ha hecho algunos cambios, ha simplificado muchas cosas que estaban puestos por años de tradición, ¿no? Y él ha dicho, bueno, eso no lo quiero. Bueno, también como lo hizo en vida, que nunca vivió en el Palacio Papal, vivió en Santa María, ¿no? Entonces, distintas cosas que él. Entonces yo como creyente, y me imagino que muchas personas cercanas a la fe experimentan esta pena, ¿no? Pero también esta, a ver, al mismo tiempo un gozo, me imagino, ¿no? Para mí no es casualidad, Crismeli, haber partido un domingo de Pascua. Vaya fiesta ahí en el cielo, ¿eh? A la que llegó, ¿no? Para mí no hay casualidades. Dios es muy delicado y detallista como para que sea una coincidencia. Entonces también me alegra, me conmueve, no sé cómo explicarlo, no sé cómo explicarlo porque el día lunes, por eso este programa para mí tiene un sentido un poco más allá de lo que yo pueda explicar. El día lunes que me entero que falleció, sabes que la noche del domingo yo no había podido dormir muy bien, tengo un enano pequeño, tampoco. Yo decía, ¿será esto que mi ser lo ha sentido en cierto modo? Tampoco es que yo sea la más creyente, ¿eh? Pero me levantaba con esta noticia y me hizo reflexionar, ¿no? Y decir, wow, ¿no? ¿Cómo, quién se ha ido, ¿no? ¿Quién acaba de trascender? Y esto me invitó a acercarme a Dios nuevamente, ¿no? A pedirle que nos guíe, ¿no? Y claro, y todo ya lo que en las noticias sale, las imágenes, ¿no? Esta pena que nos da ver a este hombre tan cercano, tan divertido, tan argentino como era él. Entonces, creo que las emociones que nos rodean son un poco de pena, estar conmovidos, y como te digo, esta última es medio personal. No sé si cierta incertidumbre, miedo. Ojalá no un miedo, no un miedo negativo, no un miedo paralizante, sino un miedo de saber hoy quién tomará, bueno, cuando sea el cónclave, las riendas de este barco tan grande como la Iglesia Católica, ¿no? Pero confiando en que Dios nunca ha abandonado a su pueblo, ¿no? En los momentos en que parecía que la crisis era gigante, ahí estaba, ¿no? Entonces, la fe se aviva. Desde tu punto de vista, Vivian, como tanatóloga que eres, ¿cómo ves el fallecimiento del Papa? ¿Como una partida, como una misión cumplida o como un paso a la eternidad? A ver, en una palabra como un paso a la eternidad, ¿no? Que conlleva una misión cumplida, ¿no? Ojo, yo creo aquí, Crismeli, que todos los que parten, incluso los que han partido en un contexto de accidente, es decir, aparentemente no les tocaba el partir, creo que hay que reflexionar y de repente no es que les tocaba, la muerte no es algo que te toca, es parte de la historia humana, es la certeza de la vida. Pero de repente ya habían cosas que venían cumpliendo, ¿no? Tú sabes que yo, por lo que hago, soy tanatóloga de campo, o sea, estoy ahí en la clínica, estoy ahí en el hospital, donde sea que me llamen, no estoy con el moribundo al lado, estoy con las familias que han perdido a gente de manera abrupta. Creo que lo más difícil como tanatólogo es acompañar un suicidio, por ejemplo, ¿no? Que esto es muy voluntario aparentemente, ¿no? Bueno, pero ese es otro programa. Pero como tanatóloga creo que es un hombre que cumplió su misión y que se ha ido hermosamente en una fecha altamente significativa. Y eso es pues el premio de todo lo que él ha vivido, ¿no? Y eso que tú y yo sabemos un porcentaje chiquitito de lo que ha vivido, ¿no? Lo que esos ojos han visto, lo que esas manos han tocado, lo que esa mente ha tenido que gestionar estando en el cargo que ha estado, solo lo debe llevar en su corazón. No, yo creo que él ha ido, y es siempre porque hasta el día anterior él tiene una participación pública, ¿no? Yo creo que es una misión cumplida, ¿no? Sí, ¿no? Es eso, una trascendencia, ha trascendido, ¿no? Y ha trascendido al cuerpo enfermo, ¿no? Porque el ser como él ha trascendido, el ser persiste en el tiempo, ¿no?
gracias a la salvación, ¿no? Entonces, el cuerpo es el que se queda, el cuerpo es el que no puede trascender porque es materia. Entonces, ha trascendido el cuerpo, ¿no? Ha salido, como yo les digo a a mis niños cuando les explico la muerte, es como la mariposa, dejó de ser oruga, ha transformado, ¿no? Igual, es como les hablo también del huevo, les digo, el huevo dejó de ser huevo, eres pollito, pero para eso tenía que romperse, tenía que morir el huevo primero, ¿no? Para mí es eso, es esa visión, ¿no? Ojo, que no está separada la nuestra, ¿no? Porque esto suena muy como, wow, no sé, espiritual, ¿no? Pero yo creo que en el mundo terrenal y el espiritual o el trascendente hay mucha unión, lo he visto muchas veces como para no decirlo. Y el cielo existe, para mí es una de mis grandes certezas, porque muchos de mis pacientes me lo han descrito. Entonces, yo siento que él ha entrado así, de blanco, a una fiesta hermosa, la Pascua, ¿no? Esa gran resurrección, ese Jesús que vencía la muerte para que todos la venzamos con él, ¿no? Y él moría, ¿no? Moría, trascendía porque ese Jesús, vamos a decirlo así, figurativamente días antes había abierto el cielo. Entonces me parece muy significativa. Yo creo que él es una misión cumplida, ¿no? Vivian, ¿cómo tú has visto la reacción del mundo ante esta pérdida tan significativa? La reacción, sabes que ahora que estamos más globalizados y que las redes sociales nos dicen todo, hay muchísimos videos del Papa y creo que todos, o la mayoría, nos muestran lo humano que era, ¿no? La mayoría en portales de televisión, de redes, en televisión, recordamos al Papa, ¿no? Recordamos lo maravilloso que era. En Perú se recuerda, aquí en Perú se ha declarado 3 días de estado de duelo, ¿no? Entonces, en la tele pasa muchísimo lo que hizo cuando vino. Entonces, se recuerda mucho, ¿no? Creo que es eso, pero lo que recuerdas es lo que impactó en ti, ¿no? Entonces, si tú empiezas a coger, que es un poco lo que he hecho antes del programa, y revisar un poco todo, como todos o la mayoría los recuerdan, es el recuerdo del Papa Francisco es de amor. Y esto suena un poco retórico, y ahí no quiero caer en ser retórica, pero es que es lo más exacto que puedo decir, ¿no? En este ser amoroso, no juicioso, divertido, cercano, impresionantemente cercano, ¿no? Entonces yo creo que el mundo que lo recuerda así, ¿no? Y esto a mí me hace mucho sentido cuando, a veces cuando una persona está en duelo, olvida, olvida lo bueno, no solo está como mezclada en el dolor, confundida en el dolor, ¿no? Y totalmente, esta imagen que acabas de poner, totalmente, ¿qué Es tal una capacidad imagen, para sí. hacer puentes? Tenemos una frase bastante profunda que es la siguiente: ¿quién soy yo para juzgar? Una frase histórica que abre las puertas al diálogo y la inclusión. ¿Qué opinas, Vivian? Wow. Uf, Crismeli, y de hecho se me pone la piel de gallina, porque esto suena bien, pero si nos detenemos un minuto a revisar lo que el Papa ha hecho en estos últimos años, la inclusión de los divorciados, que ojo, él no dijo el divorcio está bien, no, no dijo esto, ¿no? Pero dijo que había que tratar a cada caso como un particular, ¿no? Ya quitándole, tú sabes que también estoy en temas de pareja, quitándole la carga al creyente de tener que seguir en un espacio de pareja en el cual estaba destruyéndose, ¿no? Pero que el Papa diga eso, que hable de la comunión para estas personas, diciendo que cada propio del lugar, que el obispo del lugar, el párroco del lugar, estudie la situación y vea si esta persona puede comulgar en privado, cosas que hace, o sea, que eso la iglesia nunca lo había movido. Entonces, claro, la imagen es hermosa, pero las palabras quedan cortas para realmente entender lo que pegó con el Papa Francisco
ha hecho en la iglesia, ha hecho cambios rotundos, ¿no? Que incluso a la misma iglesia, me imagino que en su momento ha sido incómodo, por lo menos a un sector, ¿eh? Le ha debido ser incómodo, ¿no? Un hombre que miraba por el bien del menor, ¿no? Del más pequeño, ¿no? Es trascendente, ¿no? Vivian, tenemos otra frase muy impactante, muy profunda y que nos insta a cada uno de nosotros a reflexionar. Una persona que piensa solo en construir muros no es cristiana. Ismeli, totalmente, totalmente. Mire, tú sabes, yo he sido parte de la Iglesia Católica, he sido parte he sido religioso un tiempo de mi vida. Yo agradezco que hoy está mucho más amistado el hecho de yo haberme retirado de esta congregación, pero algo que yo hablaba mucho con el que es el superior de esta congregación es que en una época yo me sentí muy juzgada, ¿no? Muy, eh, que me ponían el dedo, ¿no? Que me juzgaban, ¿no? Esa es la palabra más exacta, ¿no? Y claro, y no se construían puentes, sino muros, ¿no? Y yo sé, porque cuando yo hago público esto en redes sociales, una buena cantidad de ex religiosos, ex religiosas, ex sacerdotes me escribían como diciendo, sí, yo también me sentí rechazado, no sabía si podía volver a Dios, no sabía si podía volver a la iglesia desde mi posición nueva, diferente, ¿no? Y claro, y no, el cristianismo es amor. Tampoco pintemos a un Dios bobo y que es pura y sola misericordia, porque también es un Dios de justicia, pero lo hemos humanizado mucho a veces, ¿no? Y aquí yo sé que es medio controversial y a veces algunos católicos no son muy ceñidos a la letra, son muy ceñidos a la norma, entonces se atribuyen la posibilidad de juzgar al que no, sin preguntarse por qué el que no es tan ceñido, qué experiencia tuvo, qué no le gustó, incluso este juicio al no creyente, ¿no? Y tú sabes que estoy casada con un no creyente. y, y claro, y ver, yo tengo amigos sacerdotes muy cercanos y ver que pueden, que ser tan amable esposo, que pueden conversar con él con tanta cercanía, esto me parece muy cristiano, ¿no? Porque, a ver, ciñámonos a la realidad, no tanto a la norma. Cuando Jesús hizo hombre, Crismel y esta la Sagrada Escritura, no se reunió con las grandes jerarquías eclesiales, no, se sentó con prostitutas y republicanos. Mira la figura, prostitutas y republicanos. El republicano no es el de ahora, es ese judío que vendía al pueblo judío, al pueblo romano, ¿no? Que cobraba impuestos, o sea, la escoria hay una parte que dicen que eran la escoria del pueblo judío, ¿no? Es una persona muy rechazada. Y Mateo, un apóstol de él, venía de ahí. Entonces, Jesús vino a hacer puentes. ¿Quién fue? ¿Quién fue el testigo de su resurrección? Según algunas me dijeron esto, según la teoría de las estructuras y de las normas y reglas, debió ser María. ¿Por qué? Porque ella era la llena de gracia, la que no tenía sin pecado alguno. Y fue la prostituta. Sí, es verdad, ya no era, pero fue. ¿Y cuántas veces el mismo católico ha criticado por lo que fuiste? ¿No? Y si seguimos buscando ejemplos, ¿con quién abre el cielo el Señor? Jesucristo le dice al ladrón, y ojo, no era un ladrón de carteritas, para morir en cruz era tremendo, posiblemente homicida. Y le dice, contigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo ningún gesto. El único momento que Jesús se hace, molesta, pierde los cabales, por así decirlo, es cuando vota a las personas que vendían en el templo, porque era la casa de su padre, no quería, ¿no? Pero también le dice a los fariseos, ¿no? Sepulcros blanqueados. Por eso digo, hay que tener cuidado con el juicio humano, revestido de una creencia, revestido de un mandamiento. Hay que tener cuidado porque, y este es algo que también veo en el Papa Francisco, ¿no? La humildad.
La humildad de parar mientras que estaba paseando cuando baja a hacer el saludo a la gente, y parar y tomarse un poco de mate. Sin ningún tipo de no puedo, no, yo soy el pap, cero. ¿No? La cercanía, la humildad. Yo creo que ese es el gran grito que el Papa Francisco le da ya fallecido al mundo, ¿no? Seamos más humildes. Vivian, es bueno que tú, o sea, que compartas con nosotros este punto. Tú fuiste monja, ¿verdad? Crismeli, ¿a ti te encanta la controversia? Sí, sí fui. Yo, bueno, cuento un poquito más. Yo a mis 17 años, yo vengo de una familia disfuncional, una mamá muy luchadora, y a mis 10, antes, como a los 15 años tengo un toque de Dios muy fuerte, una certeza en el alma de que Él era mi padre, a la que no había tenido papá, eso le abrigó el alma. Eso era, yo tenía 15 años, y conozco esta congregación que aquí en Perú es ligeramente conocida, y digo, ¿por qué no? Veo a las religiosas y me enamoré, ¿no? Me enamoré de ellas, la felicidad, la alegría, lo bien que se les veía. Yo era chiquita, así que hablo con mi familia y les digo, bueno, me voy de religiosa. Mi abuelo, que era con mi papá, no hay forma, no hay manera, tú no sabes nada, no has conocido a mi mamá, que siempre me ha apoyado en todo. Si yo le decía, mamá, quiero ser astronauta, iba a ver dónde iba a comprar el uniforme. Ella siempre me ha apoyado en todo. Me dijo, bueno, vaya. Yo tenía 17 años. Fueron 15 años que yo fui religiosa, ¿no? 15 años de mi vida. Ojo, que fueron hermosos, ¿no? Como religiosa a nivel existencial, yo viví cosas hermosas. Yo tengo un agradecimiento muy profundo a esta congregación. Me enseñaron a ser quien soy, desde cocinar, lavar, organizarme. Yo estudié muchas de las cosas que hoy ejerzo, las estudié ahí. Siempre me sentí muy querida, muy amada. Hay cosas que hoy las veo y digo, bueno, esto no eran tan saludables, hay cosas que digo no eran tan saludables, ¿no? En ese proceso, siendo yo religiosa, muere mi papá, ¿no? Y eso fue para mí una de mis grandes luchas, porque, porque era mi lucha, porque mi fe me decía una cosa, pero yo experimentaba algo completamente diferente con la muerte de mi papá, completamente diferente. Yo experimentaba sin razón, me peleaba con Dios. Ojo, yo no era una religiosa muy común, era medio rebeldona, siempre tenía algo que decir, poco obediente. Y en ese proceso en el que yo empiezo como a desgastar la vida consagrada, empiezo a crecer, cumplo 30 más o menos, 30 años, sí, y me pregunto si es acá donde yo siempre quiero estar. Ya a esa edad yo ya trabajaba con pacientes oncológicos y clarifico que yo quería trabajar con ellos, pero que no quería seguir siendo religiosa, o sea, yo no quería asociar el hecho de ser religiosa y por eso trabajar con pacientes oncológicos, ¿no? Pero me daba, créeme, el miedo que me daba era impresionante, por eso yo digo que yo he tenido dos grandes duelos en mi vida. El duelo de mi papá, que fue una locura, y el duelo de haber dejado la vida consagrada. Aparte yo tenía un puesto bastante visible. Entonces era medio escandaloso que yo me salga. Y en este proceso en que yo estaba dudosa, aparece un ser humano maravilloso que me cuestiona todo y me enamoro. Eso es por eso cuando me preguntan, ¿y por qué te saliste? La respuesta más simple es me enamoré. Me enamoré. ¿Y de qué me enamoré? De la autenticidad de Eduardo, como yo le digo, de su capacidad de ser tan creyente siendo ateo, de su entrega. A mí Eduardo me conmovía hasta las lágrimas, a veces verlo sentado en un área de emergencia en el hospital que nos conocimos, y un domingo estar sentado con un papá que no hablaba español, y él hacía todos los trámites del papá, como si fuese un familiar cercano, y no lo conocía de nada. Me cuestionaba verlo, y así empiezan nuestras conversaciones. Alguna vez me dijeron, así se metió el demonio, y te hizo salir y enamorarte de alguien. Sabes que yo hoy creo que
Así se metió Dios, diciéndome que no pasaba nada, ¿no? Porque una época, Crismeli, yo viví una época que me duró poco, pensando que con paraguas, pensando que en un momento me partió Dios con un rayo porque yo lo había abandonado, había sido infiel a él. Pero conversando con un sacerdote muy ancianito, me hizo ver que no era tan así, ¿no? Que Dios conocía mi corazón y que si yo era sincera y quería hacer el bien, él iba a perdonar este enamoramiento, ¿no? Ese enamoramiento, ¿no? Entonces, y para mí mis hijos fueron la gran respuesta, ¿no? La gran respuesta de que Dios me perdonaba, no sé si me perdonó, me seguía bendiciendo, eso es, ¿no? Porque quien ha sido religioso, y si por ahí alguien nos está escuchando y ha sido religioso, y está todavía en la crisis de pensar que Dios está molesto con uno, tú sabes que hay una coincidencia en mi vida, yo me retiro, bueno, no me retiro, me escapo, porque yo me escapé, eso fue lo que hice, ahora lo digo públicamente riéndome, yo me escapo, porque en mi cabeza no había otra manera de irme, hoy de repente digo sí, pude haberlo conversado más, pero sentía que no era posible, no sentía que me iban a dar la posibilidad de hablarlo e irme en tranquilidad, sentía que iba a ser muy complicado y yo estaba enamorada y era complicado. Pero yo me salgo de la vía consagrada un 13 de junio del 2017. Creo que es la primera vez que públicamente digo toda la fecha. Y un 13 de junio del 2020, Catalina nace. Y para mí Catalina fue la de Dios diciéndome, epa, no estoy molesto contigo, ¿eh? No te creas tanto, ¿no? Yo te voy a seguir bendiciendo. Y para, no sé si alguna vez lo he dicho, para mí Catalina fue un milagro porque Eduardo no puede tener bebés, ¿no? Y esto está clínicamente comprobado. Sus dos primeros hijos fueron de inseminación, fue carísimo tenerlos. Cuando Cata viene tan milagrosamente, dije, no, yo no tengo por qué temerle a Dios. Y sabes que desde ahí mi trato con Dios es completamente diferente. Soy medio fresca a veces. Y le digo, le exijo, ¿no? Hermosa, una historia controversial, por cierto, tenemos que decirlo así. Vivian, ¿de qué manera consideras tú que nosotros podemos honrar de manera colectiva la memoria del Papa Francisco? Se dice que a la persona se le conoce por los frutos. Y a ustedes que me están escuchando, que no sé si son 2 o miles, respondo esta pregunta diciéndomelo a mí también. Hagamos lo que él hizo. Amemos, pero sinceramente. Pongamos paz ahí donde hay conflicto. Desde salir a manejar en un tráfico horrible, pon paz. Desde en tu departamento, condominio, vecindario, que hay algún tipo de problemática, pon paz. Yo creo que la mejor manera de honrarlo es hacer lo que él hizo, ¿no? Y no tanto teológicamente hablando, sino humanamente hablando, ¿no? Yo no tuve la suerte de verlo en vivo, a pesar que sí vino a Perú. Eh, pero lo he leído mucho y lo he visto mucho en entrevistas, videos. Y es lo que me encanta de él es su llaneza, su transparencia, no es este personaje, no. Entonces, creo que la mejor manera de honrarlo es plantando en el mundo 3 cosas, creo yo. Tú sabes que a mí me encantan las listas, yo sé de cosas exactas. Amor, humildad, paz. Yo creo que es algo que así lo podremos honrar. Pero ojo, esto suena muy lindo, ¿no? Te invito ahí en lo chiquito, ¿no? En tu día a día, en la casa, ahí, con el esposo, con la suegra, con el vecino, ahí, donde nadie ve. Ahí hay que honrar.
Muchísimas gracias, Vivian, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros tus conocimientos y esa parte tan interesante de tu historia. Bueno, vamos a pausa, mis amores, y volvemos con más en breve. Nuestras puertas están diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Bueno, señores, y continuamos con más de Somos Controversia, Salud y mucho más. Y ahora nos vamos al mundo de la entrevista al señor José Ignacio Azar Villini. Él es una persona que ha hecho una representación muy hermosa de Jesús en el Parque Colón de la zona colonial de Santo Domingo en esta Semana Santa, y con el señor José Ignacio Azar Villini vamos a compartir un mix de temas. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a su casa. Buenas tardes, gracias por la invitación a este espacio tan importante para poder expresar y comunicar por qué hice lo que hice. Sí, queremos conocerle, vamos a ver, háblenos de usted. Sí, bueno, mi nombre completo es José Ignacio Azar Villini. Nací en el 1968 acá en Santo Domingo, República Dominicana. Soy hijo de Aquiles Azar, ya fallecido. Aquiles Azar fue el maestro, gran artista visual, artista plástico, maestro del dibujo y también escritor con varios libros de poesías. Y recientemente, hace un mes y medio aproximadamente, se le puso en circulación un último libro de poemas de él, que tenía su segunda esposa, Asia Félix Viuda de Azar, y fue patrocinado por el Banco de Reserva, en el Centro Cultural Banco de Reserva, que está ahí en la zona colonial. Y mi madre, Lourdes Villini Mejía, también poeta y escritora, intelectual y demás. Yo estudié diseño gráfico en Alto de Chabón, la Escuela de Diseño. Luego también hice una licenciatura en publicidad en la Universidad Católica Santo Domingo y una maestría en educación superior. Me he dedicado gran parte de mi vida a eso. Bueno, me estoy adelantando a la pregunta en realidad. Sí, ¿se puede continuar? Hago una pausa para que te doy la oportunidad a ti. Sí, puede. Háblenos acerca de por qué razón usted se inclina a ese mundo tan interesante de las artes plásticas. Bueno, bien, como dije, mi padre, Aquiles Azar, fue un gran artista. Y desde que nací lo vi a él dibujando, pintando y haciendo sus exposiciones. Entonces yo lo acompañaba y demás, y él nos hacía partícipe de eso. Tanto yo como mi hermano, Aquiles, que se llama igual que él, Aquiles Antonio, pero Azar Villini, no Azar García. Mi padre es Aquiles Antonio Azar García. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Vimos eso y obviamente lo imitábamos, lo copiábamos y queríamos parecernos a él, a nuestro padre, tanto mi hermano como yo. Entonces, nos la pasábamos dibujando, yo me la pasaba dibujando. Yo prefería dibujar antes de coger juguetes, de coger algún otro tipo de juguete o algún medio y algún entretenimiento. Entonces, a raíz de eso, ya cuando me graduó en el cuarto en bachillerato, ¿verdad? Nos vamos a Chabón. Me voy a Chabón a estudiar diseño gráfico. En Chabón, en La Romana, en Chabón. No acá. Ahora la escuela la mudaron acá. Está en Miraflores, ahí próximo al Listín Diario. ¿Qué sucede? En esa escuela te daban 3 carreras. El primer año era un año básico común. Luego un segundo año ya en la especialidad. El segundo año te ofrecían o Bellas Artes e Ilustraciones, o diseño gráfico, o diseño de moda. Y yo opté por el diseño gráfico. Hice mi diseño gráfico, me gradué y inmediatamente empecé a trabajar. Duré más de 15 años trabajando en agencias publicitarias, como Paystop. Paystop son los que se elaboraban los artes finales para destinarlo ya sea a prensa o a impresa. O a imprenta. Luego de ahí avanzo y ya soy diseñador gráfico oficial y luego ya llego y concluyo como director de arte. Y entonces
Luego, paralelamente, empecé a dar clases, a la docencia en la Universidad Católica, después estuve en UNIBE y por último estuve en la UNFU. En la UNFU estuve desde el 2000 al 2004 como docente universitario, profesor y demás. Y como les dije, hice la maestría en educación superior. Sí. La hice después. Después. Entonces, en la actualidad, soy docente en la Escuela Nacional de Arte Visual. Estoy desde el 2015, ya tengo 9 años allá. Estuve impartiendo la materia de diseño gráfico 1 y ahora mismo, desde a un año aproximadamente hacia acá, tengo una nueva materia porque se está renovando y rediseñando el pensum completo, actualizándolo y modernizándolo y demás. Y estoy dando fundamentos de artes visuales. Okay. ¿Qué papel juega Dios en su vida? Ok, importantísima pregunta y creo que esto es el centro de esta entrevista, porque no se trata de mí, se trata de Él, se trata del Señor Jesucristo. A la edad de 19 años, hace aproximadamente 38, 39 años, en el 1986, verano, a mí me hacen la oferta o la invitación a un grupo de hogar, lo que le llaman también cédulas de hogar o grupo de alcance, que son reuniones que se hacen una vez a la semana de 2 horas, puede ser un miércoles de 7 a 9, 6 a 8, en cualquier casa de familia. Y fui invitado, ¿por quién? Por mi madre. Mi madre, Lourdes Villini Mejía, en aquel entonces ella era periodista, trabajaba en el periódico El Caribe, perdón, si lo dije porque este es un medio, ¿verdad? No importa, lo puede decir. Ok, entonces ella tenía una página una vez a la semana en el periódico que era Estilos de Vida. Y ella hacía diferentes entrevistas. Y entonces Carnet Peguero vino ese verano, estaba acá, porque fue invitado a hacer el violín de la Orquesta Sinfónica Nacional, o sea, como invitado a unos conciertos que se iban a dar en la temporada de ese año, que lo daban los miércoles. Y era no recuerdo ahora mismo el director. Bueno, pero entonces mi madre lo localiza, le solicita una entrevista y él se la cede. Ella la entrevista, hace la publicación, pero luego de la entrevista, ya casi concluyendo al final, Caunex le dice, mire, señora, doña Lourdes, yo también soy cristiano, yo también soy maestro en la palabra y me congrego en una iglesia cristiana allá en Estados Unidos y demás, y de vez en cuando me dan oportunidad y comparto la palabra, enseñanza y demás. Y voy a estar en este lugar este próximo este próximo jueves o martes, me parece. Si usted quiere, vaya, y si tiene hijos, lleve a sus hijos, su familia y demás. Efectivamente, mi madre me invita a mí, yo la acompaño, y él es que comparte la enseñanza esa noche de la palabra. A mí me impacta mucho, me llama mucho la atención, la manera de hacerlo, tan espontáneo, tan natural. Lo veo que sale más o menos con una edad contemporánea conmigo, una persona joven, manejando la palabra de esa manera, hablando de temas de actualidad también. Y su forma de vestir, muy normal, muy natural, una camisa, unos jeans. Y habló muy bien, entonces me habló como muy directo y eso me agradó. Y ahí ya empezó mi proceso. Ahí luego yo continué yendo a ese lugar, hay una serie de personas que nos dan un seguimiento, nos llamaban, nos invitaban, y entonces empiezo. Y luego yo llevo a mi hermano me acompaña. Mi hermano se llegó a convertir en un gran pastor, Aquiles Azar, hijo y gran ministro de Dios, tuvo su ministerio por varios años, también es tremendo pintor, artista visual y pinta, ha sido galardonado, reconocido en varios premios bienales, concurso bienal nacional, concurso de arte de León Jiménez y demás. Entonces, volviendo al punto del cristianismo, bueno, ahí empieza mi proceso. Y Dios me ayuda muchísimo porque venía de una familia disfuncional, ¿verdad? Y entonces yo era un joven, que ser de un joven muy social y muy normal, me cerré. El problema que hubo en mi familia, eso me cerré y me aislé. Entonces me convertí en una persona reprimida, una persona callada, poco social y demás, introvertida y demás.
Pero, como le digo, paso algunos 9 años, 10 años en ese proceso, con problemas de estudio también en las mismas escuelas y demás. Pero cuando ya llega ese 1986, con 19 años, llega ese verano donde yo acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, entonces mi vida empieza a dar un giro de 360 grados. Cambia totalmente, o 180 grados, ¿verdad? Yo iba en una dirección hacia el sur y yo me giro y empiezo a caminar hacia el norte, totalmente opuesto. Y empiezo a conocer de Dios, a ver el amor de Dios y cómo Dios transforma y va transformando mi vida de bien, para bien. Y hasta me cambia mi temperamento, mi personalidad, mi carácter. Soy una persona ahora súper sociable, súper abierta, cero timidez. Sí. Y me he dejado amar de Dios. Al principio no fue tan sencillo, duré como un periodo de algunos 8 meses, que yo iba como al paso y como creo esto, no creo, por el hecho del dolor que había en mí, y había cierta duda y cierta incredulidad a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia, que como Él es y como Él se presenta. Pero también es un Dios de justicia, ¿verdad? No va a dar por santo al que no lo es, al que persiste en su pecado y en su manera de vivir, apartada de Dios, sin tener amor propio, sin amar a Dios y sin amar al prójimo, que es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. O sea que desde su punto de vista, Dios transformó totalmente su vida. Totalmente. Y entonces, un antes y un después. Un antes y un después, totalmente. Y entonces eso me ayudó en todos los sentidos, porque me convertí en un buen estudiante, me convertí en un buen hijo, me convertí en un buen amigo. Y luego, cuando ya pasé a emplearme y demás y trabajar en alguna compañía y colaborar, también fui un buen empleado, di un buen testimonio. O sea, Dios te ayuda en todo. Sí. Y es algo normal, literal. No es que tú vas a dejar de vivir. No, vas a seguir estudiando, vas a seguir trabajando, vas a buscar una pareja, te vas a relacionar, te vas a comprometer en un matrimonio y vas a tener hijos. Todo eso, pero incluyendo a Dios. Dios apoyándote, Dios ayudándote y haciéndolo de la manera correcta y debida. Y como los ejemplos que tenemos en la Biblia de lo que se debe y no se debe de hacer, y cómo Jesús vivió su vida, cómo Jesús fue carpintero, siendo hijo de Dios. Y Jesús, lo interesante es que es un personaje histórico, es un personaje que puedes compararlo en 3 maneras. Desde el punto de vista científico, está comprobado que Él existió y vivió aquí en esta tierra como hombre, 100% como hombre y 100% como Dios, porque vivió en lo natural, pero también hizo cosas sobrenaturales. Sí. Caminó sobre las aguas, calmó las tempestades, liberó a personas que estaban atadas espiritualmente y también dio vista a los ciegos. Habla a los mudos, a los que eran menos válidos, a los que no podían caminar, los ayudó y les oró y los hizo caminar. E inclusive resucitó muertos, resucitó a una joven y resucitó a Lázaro, después que tenía 4 días de fallecido, lo resucita. Él mismo muere, él mismo profetiza sobre cómo iba a morir y cómo iba a resucitar. Él muere en una cruz, crucificado. ¿Por qué murió en una cruz? Murió por causa de nosotros, porque teníamos una deuda con Dios. Teníamos una deuda. La humanidad le debe algo a Dios, porque le desobedecimos y pecamos. El primer hombre, Adán, pecó. Y entonces heredamos eso, todos los hombres. Entonces yo no entiendo cómo hay personas que no pueden vivir, viven sin Dios. Eso yo no lo entiendo, porque somos seres trinos, cuerpo, alma y espíritu. Y de la única manera que podemos conectarnos con Dios es a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, para entonces volver al diseño original. Nosotros espiritualmente hablando, todos venimos de Él, todos salimos del Padre. Y Él es lo que quiere reconciliarnos. Eso fue lo que hizo Jesús para volver con Él a reconciliarnos. Y comienzas a hablar, a vivir una vida de relación, no de religión. Yo respeto las religiones, pero no las comparto. Me disculpan, pero es una relación con Dios. Explíquenos ese punto ahora. Explíquenos ese punto. A eso voy. Jesús nunca fue religioso. Y Jesús nunca habló de ninguna religión. Jesús dijo solamente un solo camino.
Yo vine a reconciliar al hombre con Dios y vine a buscar lo que se perdió. El primer hombre se perdió, Adán y Eva, cuando pecaron contra Dios, cuando desobedecieron a Dios. Murieron espiritualmente y perdieron esa relación y ese vínculo que tenía el primer hombre con Dios, que hablaban diario, así como yo estoy conversando y hablando, y hay un público que me está viendo, fenomenal. Ahora me dirijo un poco acá a la cámara y a la audiencia y a todo el que me esté escuchando. Mira, Dios es amor, nos ama muchísimo y mandó a su Hijo a morir por nosotros. Él murió y resucitó, pagó un precio enorme, caro, derramó toda su sangre, dio su vida completa por amor hacia nosotros. Y voy a usar un poco de imaginación, discúlpenme. Yo me imagino a Dios y a Jesús hablando, porque son tres en uno y uno en tres. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad perfecta. Me imagino el Padre, Dios, Jehová, Dios, creador del cielo y de la tierra, conversando con Jesús antes de ese acontecimiento, antes de los 2025 años que ya se ha cumplido de eso, de cuando llegó Jesús aquí a la tierra y nació y hizo todo lo que hizo. Ellos dos conversando, como buscando una solución al hombre, como el hombre se perdía, las almas y demás. Y me imagino el Padre hablando con el Hijo, ¿qué hacemos? Necesito algo, necesitamos hacer algo, tengo que hacer algo para ayudar a la humanidad, para salvarle sus almas y sus vidas. Y Jesús le dijo, yo estoy aquí, yo estoy dispuesto, ¿qué hay que hacer? Y él dijo, habría que pagar un precio con sangre, habría que morir. Y Jesús dijo, pues yo estoy de acuerdo, yo estoy dispuesto a morir, yo prefiero dar mi vida a pasar la eternidad sin ellos. Y eso fue lo que le dijo Jesús. El Padre estuvo de acuerdo y entonces ejecutaron el plan y lo consiguieron. Después de ahí Jesús lo dijo, Jesús habló claro, Jesús dijo, van a venir gente religiosa, están ya han venido, se van a seguir formando y van a venir después de mí, líderes religiosos, pero ahí no está la salvación. La salvación está en Jesús. Entonces, quiero hacer una última referencia de la Biblia. En el libro de Romanos, capítulos 10, versículos 9 y 10, dice de la siguiente manera, dice, todo aquel que crea y confiese con su boca, que lo cree en su corazón, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió y resucitó, será salvo, porque con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación. Eso está ahí, usted lo puede buscar en la Biblia. Ya la Biblia ha sido traducida en muchísimos idiomas. Ya usted, tan sencillo como dentro de su propio celular, usted va a Google, la googlea y ahí va a aparecer la Biblia completa. Y usted puede bajar la aplicación, usted puede tener la Biblia digital en el bolsillo, en su bolsillo, donde usted lleva su celular. Y busque ese pasaje, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Haga esa pequeña oración, hágala, si quiere yo la hago al final del programa y los guío para hacerla, para concluir. Señor Azar Villini, ¿por qué representar a Jesús en esta Semana Santa? Vamos a ver. Correcto. Eso es, tenían algunos 5 años, 6 años, pensando hacer eso. Como ya dije, hablé un poco de mí, soy artista visual, artista plástico, pinto, dibujo, también hice diseño gráfico y en la actualidad soy docente en la Escuela Nacional de Arte Visual. ¿Qué sucede? Dentro de las artes visuales actuales hay varios géneros, medios. O sea, aparte de la pintura, está el dibujo, está la escultura, está la instalación, está el arte digital y está el performance y el videoarte. ¿Qué es el performance? El performance es cuando el artista hace una pequeña obra de teatro y él es la pieza de arte y hace una escenografía, una actuación para comunicar algo, una idea. Entonces, yo he hecho performance, pero con otros temas dentro de como artista, ¿verdad? Nada que ver con esto, sino cojo un tema y lo desarrollo y hago un performance. No soy muy constante en eso, lo que soy más constante es en el dibujo y un poco en la pintura. Y en el diseño gráfico por muchos años. ¿Qué sucede? Tenía en mente hace como 6 años, algo me inquietaba hacer eso, simbolizar a Jesucristo, a representarlo, a escenificarlo. Y pasaron 1 o 2 años, pero
no me decidía. Y lo quería hacer en Semana Santa, aprovechando la Semana Santa. Porque ¿qué es la Semana Santa? Verdaderamente. ¿Y qué se celebra en la Semana Santa? Bueno, el acontecimiento más grande del mundo. Hablando, históricamente hablando, como dije, está comprobado científicamente, filosóficamente y científicamente y religiosamente. Está comprobado de que existió un personaje que se llamó Jesús de Nazaret, por el lugar de donde es, culturalmente hablando y geográficamente hablando. Y está comprobado que todo lo que hizo, lo hizo. Hay inclusive evidencias. El manto de Jesús, la ropa que usó, todavía existe. Está manchada con su sangre y con su sudor. La tienen en una iglesia en Europa y la tienen ahí exhibida y la gente va y la ve. La misma cara se marcó en una tela y eso existe, está. Entonces, ¿qué sucede? Luego que sabemos eso, entonces aceptamos al Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con lo que pasó con el tiempo de yo querer hacer esto? Hace como 2 años aproximadamente, voy a la iglesia un jueves santo y desde el púlpito la persona que estaba ministrando y predicando dice: el sacrificio que hizo Jesús, Él es el único que puede hacerlo. ¿Qué quiere decir? Dios me habla a mí. Me dice, lo que está pensando hacer, Hazlo. no lo hagas en ese momento. Sí, pero hazlo. Pero hazlo, pero ten cuidado cómo lo vas a hacer. Sí. Pasaron alrededor de 3 años de esa última ocasión. Yo le quiero hacer una pregunta. Entonces este año me puse inquieto. Sí. Y lo hizo. Y lo hice, tengo 2 meses, 3 meses planificándolo. Sí. Hablé con 2 pastores, no con uno, Sí. de mi iglesia. Me congrego en la iglesia Cristo Elín, Sí. en la privada número 40. Una preguntita yo le quiero hacer, Ujú. Señor Villini. Vicini. Sí. Una pregunta. ¿Cómo fue el impacto? ¿Cómo fue la aceptación de las personas cuando usted estaba representando a Jesús en esta Semana Santa, que es diferente porque fue muy atípica? Sí, correcto. Mira, el impacto, la reacción de la gente fue muy buena. Fue buenísima. Yo salí, yo me fui con un fotógrafo y videógrafo profesional, que yo lo contrato con ese fin. Okay. La ropa yo me la compro, la mandé a hacer un sastre. Sí. Frank se llama, está en la 27, casi esquina privada, valga la cuña publicitaria a Frank. Sí. Y hago eso, me compro las chancletas tipo Jesús y me prestan una corona de espina que yo pido prestada a la viuda de mi padre, hacia Félix de Azar. Mi padre tenía esa corona que le había hecho hace muchos años y la tenía guardada en su apartamento. Wow. Él fallece y ella la tiene, la hereda, y yo le pregunto, ¿tú tienes la corona que papi tenía? Me dice ella, sí. Yo digo, ¿me la prestas? Y me dice, de acuerdo, pero tienes que cuidarla y tratarla con mucha delicadeza. Y yo, de acuerdo. Entonces, con esa corona, ya la ropa hecha y compradas las chancletas, las sandalias y la sangre falsa, esa que venden en cualquier tienda de disfraces, Okay. hago todo. Voy armando todo y ya tengo todo hecho. Entonces me voy el domingo de Ramos a la zona colonial, me cambio en un baño, Sí. pido permiso y entonces salgo con mi camarógrafo y él haciéndome fotos y video. Y luego se editó y fue lo que yo compartí en las redes ¿Y cuál sociales. fue el impacto de la gente? De la gente, ahí vamos. Todo el mundo me miraba. Eso fue inevitable. Yo caminaba, la gente me miraba. Hubieron otros que fueron más confiados y se me acercaron. Quisieron hacerse fotos conmigo. Hicieron varias fotos. Inclusive hubieron 2 o 3 que querían que lloraras por ellos. Que yo los bendijera. Entonces yo aprovechaba y le hablaba del Evangelio, le demostraba el plan de salvación y de la oración de Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 y 10. Y yo le hacía la oración, y oraban conmigo. Hubo una niña, 2 o 3 niñas quisieron acercárseme, pero hubo una específicamente que vino corriendo y me abrazó. Y me daba por la cinturita. Wow. Se me pegó y la mamá venía atrás de ella viéndola, cuidándola. Entonces agarró y le hizo un videito y le hizo foto. La niña abrazada conmigo. Y yo le decía, oh, ¿tú amas a Jesús? Y me decía, sí, yo lo quiero mucho a Jesús. Y yo le decía a la mamá, le hablé y le dije,
ella quiere mucho a Jesús. Y la mamá me decía, sí, así es. Entonces, hay un versículo donde estamos impidiendo que los niños se le acercaran a Jesús, los discípulos, los apóstoles y demás. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo, no, dejen que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Sí. Entonces, hubieron de todo, gente que quisieron hacerse fotos, gente que me hacían preguntas, gente que quisieron orar, todo eso. Entonces luego caminé un poco el Conde y demás y pasaba lo mismo. La gente se me acercaba, se asombraba. Había gente que me ponía una cara de sinceridad, que me decía así, me hacía así, con la cara como sí. Se identificaba. Sí, bien, sí. O sea, y se veían conmovidos y tocados. Obviamente no era nada que ver conmigo. Yo no soy absolutamente nada ni nadie. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Ellos lo que estaban viendo era a Jesucristo, yo tratando de representarlo, ser un poco de luz, de esa sal y esa luz que Él dijo, ustedes son sal de la tierra y luz de la tierra, pero lo que somos es simplemente un pequeño reflejo de quién es Él. Y lo hago por el amor que Él tiene, lo hago por honrarlo a Él. Luego de esta experiencia que usted acaba de compartir con nosotros, ¿usted siente que hubo algún cambio en usted? Oh, sí, claro. Mira, una de las cosas que me dijo el pastor, con uno de los pastores que oré, le presenté lo que tenía en mente y demás, y oramos, y él me dijo, y la oración fue la siguiente, que Dios ponga paz en ti, y si sientes paz, hazlo. Si no sientes paz, si sientes perturbación, estrés y demás, inquietud, entonces no es de Dios, no lo hagas. Y yo he sentido una paz en el proceso increíble y una confianza total en hacerlo, en lo que hice. Sí, pues yo quiero que finalicemos con la oración, ¿verdad? Que dijo que iba a compartir con nosotros. Correcto. Todo el que quiera hacer una oración puede acompañarme y solamente repitiendo conmigo, yo los guío, el Espíritu Santo nos guía y pueden repetir conmigo, Señor Jesús, hemos escuchado que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste aquí hace 2025 años a la tierra, que viniste como un hombre, pero también 100% siendo Hijo de Dios, y que fuiste a la cruz y moriste, pero al tercer día no te quedaste ahí, sino que resucitaste. Hoy nosotros creemos eso, lo confesamos con nuestra boca, lo creemos en nuestro corazón, y te aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, como el Hijo de Dios, el que nos reconcilia con el Padre. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, y que no seas borrado de ahí jamás. En tu nombre hemos orado al Padre, Señor Jesús. Gracias, Señor, y desde ahora y en adelante vamos a vivir conforme a lo que tú enseñaste y vamos a vivir para ti, para honrarte a ti, glorificarte a ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, señora Sar Villini, por compartir con nosotros su vida, esa hermosa experiencia que tuvo pues este pasado domingo santo de resurrección, haciendo pues la representación de Jesús. Sabemos de una forma u otra que usted con todos estos trabajos seguirá tocando muchos corazones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Amén. Bueno, señores, vamos a concluir el día de hoy. Será hasta mañana, si Papito Dios lo permite, que continuaremos con más de Somos Controversias, Salud y mucho más. Soy Crismelis Brito Padilla. Nos vemos mañana, mis amores. Bye.